¿Por qué China tiene tanto resentimiento sobre su historia? Por ejemplo, en un discurso en 2021, Xi Jinping se quejó de cómo el país había sufrido una intensa humillación, que la civilización china había sido sumida en la oscuridad. Esas quejas han sido partes de la política china durante décadas. En 1949, Mao Zedong afirmó: "Ya no seremos una nación sujeta a insultos y humillaciones. Nos hemos levantado". Esa idea de la humillación nacional domina la psique china, incluso hasta el punto de la obsesión. Desde la infancia, la población china es adoctrinada en ella, con niños escolares obligados a repetir el lema: "Nunca olvides la humillación nacional". El régimen no solo impulsa la narrativa en sus propios ciudadanos. Cuando los responsables de políticas occidentales viajan a China, el régimen los bombardea con quejas y resentimientos sobre el pasado. Ahora, para ser justos, China sí tiene quejas legítimas. Desde 1839 hasta 1949 sufrieron lo que se conoce como el siglo de la humillación. Padecieron invasiones, colonización y una guerra civil que vio cómo la previamente poderosa civilización china era humillada por potencias extranjeras. Un ejemplo especialmente doloroso de esa humillación fue lo que sucedió con el antiguo Palacio de Verano, una de las joyas de la historia china. El antiguo Palacio de Verano era absolutamente magnífico, como la versión china del Palacio de Versalles. Un escritor británico describió el antiguo Palacio de Verano como posiblemente la mayor concentración de tesoros históricos en todo el mundo. Desafortunadamente, si vas ahora a Pekín, todo lo que podrás visitar son las ruinas de lo que alguna vez fue ese gran edificio. En 1860, el antiguo Palacio de Verano fue saqueado y destruido por tropas británicas y francesas. En un acto de extrema crueldad, miles de soldados pasaron 3 días desmantelando sistemáticamente el edificio para que no pudiera ser reconstruido. Fue un acto de humillación deliberada e intencional del pueblo chino, uno de muchos que ocurrirían a lo largo de todo un siglo. Entonces, ¿qué sucedió exactamente y por qué? En este video te voy a contar todo sobre lo que sucedió en ese terrible siglo y cómo afecta a China el día de hoy. También te voy a contar sobre cómo, aunque la narrativa es válida, no es tan legítima como le gustaría hacer creer al gobierno chino, ya que hay mucha política cínica en juego. Sin embargo, antes de entrar en eso, veamos a China antes de su declive, cuando era una de las civilizaciones más formidables en toda la Tierra. Para entender por qué el siglo de la humillación es un asunto tan importante, es necesario comprender lo magnífica y poderosa que era la civilización china antes. Durante gran parte de la historia mundial, los chinos en realidad estaban más avanzados tecnológicamente que los europeos. Por ejemplo, estaban produciendo hierro fundido 1,5 milenio antes. El papel fue inventado en China y desarrollaron la imprenta 800 años antes que en Europa. Numerosas otras cosas fueron inventadas en China: la brújula, el reloj mecánico y, lo más famoso, la pólvora. Cuando el explorador veneciano Marco Polo visitó China, quedó asombrado por cosas como el dinero en papel, la porcelana y el palacio de Xanadu, al que llamó el mayor palacio de toda la Tierra. En ese momento, Europa apenas estaba saliendo de la Edad Oscura, no podía acercarse a ese nivel de progreso. China también tenía la mayor población del mundo. En el siglo XVIII eran 300 millones de personas, mucho más que cualquier nación de toda Europa. Eso entonces nos lleva a la pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué China declinó tanto que para el siglo XIX era débil y vulnerable ante las potencias europeas? Bueno, para ser justos, no fue tanto que China declinara, sino que Europa avanzó rápidamente y logró un progreso increíble. La revolución industrial comenzó a mediados del siglo XVIII, lo que llevó a un auge económico nunca antes visto en la historia humana. Esa potencia industrial condujo a niveles de producción incomparables a lo que había ocurrido antes. Europa también estaba experimentando con la idea del capitalismo. Estaba aprendiendo cuánto poder podía haber al liberar a inventores y emprendedores, y cómo podían impulsar la sociedad si podían enriquecerse con sus invenciones. En China, por el contrario, la innovación estaba sofocada por el gobierno. Se prohibió la construcción de barcos grandes porque se quería que todo el comercio fuera gestionado por el Estado. Es innecesario decir que eso significaba que no había ninguna posibilidad de desarrollar una poderosa armada. Otro factor es que Europa había estado constantemente en guerra. El siglo XVIII vio un conflicto interminable, y a principios del siglo XIX comenzaron las enormes guerras napoleónicas. Eso significaba que la tecnología y la estrategia militar habían avanzado a pasos agigantados, y era Europa la que tenía más experiencia. Para mediados del siglo XIX era mucho mejor en la guerra que cualquier otro lugar en la Tierra. China, por el otro lado, era relativamente inexperta en la guerra moderna, no era rival para las potencias europeas.
y fue ese retraso el que iba a costarle muy caro a China. A lo largo del siglo siguiente, su debilidad se demostraría de manera brutal y cruel, una y otra vez. El primer episodio en ese siglo de humillación fue la Primera Guerra del Opio, de 1839. Para la década de 1800, los británicos habían estado vendiendo opio a los chinos durante décadas. Sin embargo, debido a su adictividad, rápidamente comenzó a causar problemas en la sociedad china. Tanta gente se estaba volviendo adicta que la economía comenzó a sufrir. Trabajadores anteriormente productivos quedaron incapacitados, ya que pasaban todo su tiempo fumando opio. Eventualmente, la situación se volvió tan grave que el gobierno chino prohibió las importaciones de opio. Desafortunadamente, en lugar de erradicar el opio, eso simplemente lo llevó a la clandestinidad. La prohibición nunca tuvo muchas esperanzas de éxito, en gran parte porque fue opuesta por el mayor traficante de drogas de la época, el Imperio Británico. Gran Bretaña no tenía intención de cooperar con la prohibición, ganaba demasiado dinero como para eso. Ese comportamiento hostil por parte de Gran Bretaña eventualmente desembocó en un conflicto armado, la Primera Guerra del Opio. Comenzó cuando un funcionario chino confiscó y destruyó 1000 toneladas de opio británico. Las hostilidades comenzaron poco después, y China fue completamente incapaz de defenderse. La Armada Británica rápidamente dominó la costa, bloqueando puertos importantes y capturando ciudades clave. En tierra, los chinos tenían 10 veces más soldados que los británicos, pero la mayoría estaban armados solo con lanzas o arcos, estaban completamente superados. Eventualmente, después de perder numerosas batallas, los chinos se vieron obligados a formar el Tratado de Nankín, donde hicieron concesiones significativas. Se les obligó a pagar reparaciones y a ceder el control de Hong Kong. Aún más humillante que eso, los ciudadanos británicos estaban exentos de las leyes chinas. El gobierno no tendría poder sobre ellos. Los ciudadanos británicos en China estaban, en esencia, por encima de la ley, un gran golpe a la soberanía y el orgullo chino. La próxima gran crisis para China en realidad no vino de potencias externas, sino desde dentro. En 1850 estalló una enorme guerra civil, la rebelión de Taiping. Esto comenzó cuando un hombre llamado Hong Xiuquan llegó a la conclusión de que podría ser el hermano de Jesús. Hong había querido convertirse en funcionario público, pero desafortunadamente no pasó el examen de ingreso. Sin embargo, no ser lo suficientemente listo para pasar el examen no lo iba a detener. Afortunadamente para Hong, no fue puesto en la tierra para ser un simple funcionario chino. De hecho, tenía una carrera ilustre por delante como el Hijo de Dios. Él estableció el reino celestial Taiping y se dio el modesto título de Rey Celestial. Considerando que esencialmente era un completo lunático, Hong tuvo un éxito increíble. En un momento dado, gobernó gran parte del sur de China y casi 30 millones de personas. Desafortunadamente, todo lo bueno llega a su fin, y eso incluye al reino celestial. Gradualmente, el gobierno principal de China pudo reconquistar el territorio perdido. Fue durante esa rebelión que China fue humillada nuevamente por potencias extranjeras. Solo 6 años después de que Hong comenzara su rebelión, estalló la Segunda Guerra del Opio. Como puedes imaginar, el gobierno chino, lidiando con la rebelión y la guerra al mismo tiempo, estaba completamente abrumado. La Segunda Guerra del Opio, al igual que la primera, comenzó básicamente porque los británicos lo querían. Esta vez pudieron reclutar a los franceses, quienes también estaban ansiosos por participar en el saqueo. La Segunda Guerra del Opio fue muy similar a la primera, con grandes ejércitos chinos siendo derrotados repetidamente por fuerzas mucho más pequeñas. Fue durante esa guerra que el antiguo Palacio de Verano fue destruido, como mencioné antes. El comandante británico se enteró de que los chinos habían matado a varios ciudadanos británicos y ordenó que el palacio fuera destruido sistemáticamente, ladrillo por ladrillo. Tomó 4000 tropas y 3 días para desmantelar por completo esa joya de la historia china. Eventualmente, en 1860, China fue obligada a firmar el Tratado de Pekín, que la obligó a pagar grandes reparaciones y a ceder aún más territorio a Gran Bretaña. Rusia también se involucró en el saqueo, tomando una gran cantidad de territorio en el norte. La gran humillación de China fue a manos de los japoneses en 1894. Japón había estado modernizándose a un ritmo impresionante y estaba desarrollando un fuerte ejército. Al igual que las potencias europeas, quería expandirse y construir un imperio. Su primer objetivo fue Corea. Corea sería el puente perfecto para una invasión más grande de Asia. También estaba en crisis y una rebelión estaba tratando de derrocar al gobierno. Aprovechando eso, Japón envió tropas que tomaron la capital y establecieron un gobierno pro-japonés. Los chinos se indignaron por esto y enviaron a su propio ejército para intentar expulsar a los japoneses de Corea.
Una vez más, el ejército chino era increíblemente débil e ineficaz. Los japoneses pudieron dominar en tierra y mar, y China se vio obligada a retirar todas sus fuerzas de Corea. En el tratado de paz que siguió, China fue obligada a ceder Taiwán a Japón, y Corea se convirtió en un estado vasallo japonés. Para finales del siglo XIX, la debilidad de China se exhibía de varias maneras diferentes. Varios puertos importantes estaban completamente controlados por potencias extranjeras. Los ciudadanos europeos estaban exentos de las leyes chinas y los misioneros cristianos tenían la libertad de predicar donde quisieran. Como puedes imaginar, todo eso era profundamente impopular para el pueblo chino. Eventualmente, algunos de ellos tomaron las riendas y tomaron las armas contra los extranjeros, en lo que se conoció como la rebelión de los Boxers. Se le llamó así porque muchos de los rebeldes eran expertos en artes marciales, por lo que los occidentales los llamaron boxers, boxeadores. Es importante destacar que la rebelión no fue apoyada por el gobierno chino, que no quería molestar a las potencias extranjeras. Los rebeldes pronto levantaron un ejército y asediaron Pekín. Para las potencias extranjeras fue una emergencia. Si no aplastaban la rebelión, miles de sus ciudadanos en China podrían ser asesinados por los rebeldes. Al final, 8 naciones, incluidas Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, se aliaron para aplastar la rebelión. El gobierno chino fue obligado a pagar 18.000 toneladas de plata, casi el doble de sus ingresos anuales. Eventualmente, las décadas de debilidad y humillación llegaron a su conclusión lógica: la caída de la dinastía gobernante. El sistema de gobierno que China había tenido durante siglos había terminado, el imperio chino ya no existía. Durante las próximas décadas, China sufriría más que antes, aún más inestabilidad y más guerra civil. Cuando cayó el emperador, China inicialmente quedó bajo el control del general Yuan Shikai. Sin embargo, Yuan no pudo formar un gobierno estable, y China comenzó a desmoronarse. Luego, en 1915, Japón envió a China una lista de demandas humillantes. Exigió que China cediera territorio cerca de Pekín y que Japón tuviera influencia sobre el gobierno chino. Eso efectivamente convertiría a China en un estado vasallo de Japón. En su estado de debilidad y división, China se vio obligada a aceptar las demandas. Al año siguiente, Yuan Shikai murió y China se desmoronó por completo, entrando en lo que se conoce como la era de los caudillos. Como sugiere el nombre, China se había balcanizado, dividida entre varios caudillos que luchaban entre sí. En ese momento no estaba claro si China volvería a ser reunificada en un solo país. Tal vez permanecería dividida en naciones más pequeñas para siempre. Dos de los grupos más poderosos en ese momento eran el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, y los comunistas, liderados por Mao Zedong. Estaban profundamente en desacuerdo ideológicamente. Uno era capitalista, el otro comunista. Sin embargo, compartían un objetivo: ver a China reunificada en un solo país. En 1923, las dos facciones formaron una alianza para derrotar a los caudillos y reunificar China. Lanzaron una campaña militar hacia el norte y lograron cierto éxito al recuperar territorio. Desafortunadamente, la alianza no duraría. Las dos facciones tenían diferentes ideologías y objetivos a largo plazo. Básicamente, ambos planeaban destruir al otro y tomar el poder una vez que China estuviera reunida. Esa tensión entre las dos facciones finalmente culminó en una brutal purga en 1927. Chiang Kai-shek ordenó una masacre de miles de comunistas en Shanghái. Chiang pensaba que estaba eliminando a los comunistas como una amenaza y que ya no tendría que preocuparse por ellos. No podría haber estado más equivocado. Esa masacre desencadenó una brutal guerra civil que duraría más de 20 años. Inicialmente parecía que Chiang Kai-shek y el Kuomintang ganarían la guerra civil. Chiang y sus fuerzas estuvieron muy cerca de exterminar a los comunistas a mediados de la década de 1930. Los comunistas estaban rodeados y al borde de ser destruidos. Sin embargo, lograron escapar del cerco y emprendieron una extenuante retirada que se conoce como la Larga Marcha. Durante más de 2 años, los comunistas recorrieron aproximadamente 9.000 kilómetros. De los 70.000 comunistas que comenzaron el viaje, solo sobrevivieron 7.000, el 10%. Los comunistas ahora estaban prácticamente derrotados. Parecía que Chiang Kai-shek había ganado la guerra civil y tomaría el control de China. Fue entonces cuando los comunistas chinos fueron salvados por el salvador más improbable de todos: Japón. Japón había estado expandiendo gradualmente su imperio a lo largo de la década de 1930. En el 31 invadió Manchuria y en los siguientes años continuó tomando más territorio chino. Pudo hacerlo porque China estaba envuelta en su guerra civil. Chiang Kai-shek había estado empleando una estrategia de centrarse en los comunistas, destruyéndolos primero antes de luchar contra los japoneses.
Sin embargo, a medida que Japón tomaba más y más territorio, esa estrategia se volvía extremadamente impopular. Los que rodeaban a Chiang querían que dejara de luchar contra los comunistas y se centrara en resistir la expansión japonesa. Eventualmente, Chiang fue hecho prisionero por sus generales y obligado a aceptar aliarse nuevamente con los comunistas para luchar contra los japoneses. La guerra total con Japón estalló solo 8 meses después, cuando tropas japonesas y chinas comenzaron a dispararse en Pekín. La guerra que siguió fue una de brutalidad inimaginable. De todas las humillaciones que China sufrió durante su siglo de humillación, creo que la guerra con Japón tiene que ser la peor. En cuestión de meses, los japoneses ocuparon una gran parte de China, incluyendo las principales ciudades. Trataron a los chinos con una crueldad asombrosa e incluso llegando al sadismo. Hay muchos ejemplos de esto. Cuando Japón tomó la capital de China, Nankín, cometió uno de los peores crímenes de guerra del siglo, la masacre de Nankín. Durante 6 semanas, aproximadamente 200.000 civiles fueron asesinados, a menudo de las formas más sádicas. Bebés fueron lanzados al aire y empalados con las bayonetas de los rifles japoneses. En una infame historia, 2 soldados japoneses tuvieron un concurso para ver quién podía ser el primero en matar a 100 personas. También hubo violaciones masivas de mujeres chinas. Otro ejemplo fue la política de los tres todo. Los tres todo se referían a matar a todos, quemar todo y saquear todo. Esencialmente, como los soldados japoneses encontraban imposible distinguir entre civiles y soldados, decidieron matar a cualquier chino que encontraran. Los japoneses también hicieron experimentos horribles en humanos. Establecieron instalaciones de investigación biológica, siendo la más famosa la Unidad 731, donde aproximadamente 300.000 personas murieron. Los experimentos incluyeron la inyección de enfermedades o sangre animal, deshidratación deliberada o cirugía sin anestesia. Se amputaron miembros para ver cuánto tiempo tardaba la víctima en morir por pérdida de sangre. A algunos prisioneros se les extirpó el estómago quirúrgicamente y se unió su esófago a sus intestinos. Las víctimas incluían a niños e incluso bebés. Se probaron lanzallamas en personas vivas, con las víctimas atadas a estacas y quemadas vivas. En otros experimentos, las víctimas fueron colocadas en cámaras de baja presión hasta que sus ojos se salieron de sus órbitas. Japón intentó evitar que el mundo descubriera sus crímenes, destruyendo la evidencia y matando a los que hayan sobrevivido. La guerra de China con Japón finalmente terminó en 1945, cuando Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Desafortunadamente para el pueblo chino, ese no fue el fin de la violencia. El final de la guerra con Japón simplemente llevó al resurgimiento de la guerra civil entre Chiang Kai-shek y los comunistas liderados por Mao. Después de 4 años más de guerra civil, fueron Mao Zedong y los comunistas los que salieron victoriosos y tomaron el control de toda China. Fue entonces, en 1949, que terminó el siglo de humillación de China, al menos según el gobierno chino. Como puedes ver, fue realmente un siglo horrible para China. Fue tratada increíblemente mal. Entonces, ¿por qué el gobierno chino moderno está tan obsesionado con el siglo de la humillación? ¿Por qué hace que los niños repitan el lema "Nunca olvides la humillación nacional"? ¿Por qué Xi Jinping lo menciona repetidamente en sus discursos? Bueno, superficialmente parece tener sentido. Sí es una parte importante de su historia, por supuesto que querrían llamar la atención sobre el tema tanto como puedan. Sin embargo, aunque hay mucha verdad en toda la narrativa del siglo de la humillación, al mismo tiempo es utilizada cínicamente como una herramienta política por el gobierno chino. Es propaganda. No es difícil encontrar algunos de los defectos en la narrativa. El más obvio es que el siglo de la humillación supuestamente termina cuando Mao llega al poder en 1949. Si sabes algo sobre la China de Mao, sabrás que decenas de millones murieron de formas horribles en las décadas que siguieron. En 1959, China sufrió la Gran Hambruna. Esa no fue solo una hambruna más. De hecho, fue la peor hambruna en la historia de la humanidad. Mató a más de 40 millones de personas, más del doble que la segunda peor hambruna. Fue la consecuencia directa de las políticas comunistas de Mao. Al final, es el mismo Partido Comunista que está en el poder ahora el que causó esa hambruna. Pero como puedes imaginar, el gobierno chino no incluye la hambruna que causó como parte del siglo de la humillación. La hambruna no fue la única cosa mala que el Partido Comunista Chino ha hecho a lo largo de los años. También murieron decenas de millones en campos de trabajo forzado y masacres brutales. Ese no fue el único problema con la narrativa del siglo de la humillación. Existen otros. Un ejemplo es la historia sobre la destrucción del antiguo Palacio de Verano, la historia con la que comencé el video.
Hay una gran ironía en centrar tanta atención en la historia de la destrucción del palacio. Desde 1966, dirigida por Mao, China experimentó lo que se conoció como la Revolución Cultural. Una de las partes más importantes de la Revolución Cultural fue un asalto a la tradición y a la historia china. La revolución buscaba la destrucción de lo que llamaban los cuatro viejos. Estas eran las viejas ideas, vieja cultura, viejas costumbres y viejos hábitos. Se atacaron todo tipo de sitios históricos, como el cementerio de Confucio. Se desgarraron pinturas chinas y se profanaron templos antiguos. Irónicamente, dado que el gobierno chino le gusta lamentar su destrucción, el antiguo Palacio de Verano era exactamente el tipo de edificio que fue atacado en la Revolución Cultural Comunista. Entonces, dado que la narrativa del siglo de la humillación tiene algunas fallas significativas, ¿por qué el gobierno chino quiere promoverla tanto? ¿Qué ganan con esto? La narrativa permite a los comunistas chinos retratarse a sí mismos como los salvadores de China. La idea es que China era un infierno antes de 1949, y luego Mao llegó y salvó el día. Al recordar a todos el peligro de estar divididos, el gobierno chino implícitamente argumenta que la gente no debe rebelarse, porque cualquier malestar debilitaría a China, dejándola vulnerable una vez más a poderes extranjeros. Todo este asunto es un terrible ejemplo de un abuso de la historia. No hay duda de que la narrativa del siglo de la humillación sí tiene mucha verdad en ella. China sí experimentó un siglo terrible. Dicho esto, en el mundo moderno, realmente es solo un caso de un gobierno totalitario haciendo cínicamente lo que cree que le ayudará a mantener su control sobre el poder.